Entonces, listo. Bueno, profe, vamos a intentar hacer esta entrevista así súper rápido. Vale. De nuevo, te agradezco por estar aquí. Esta entrevista tiene fines meramente académicos. Nosotras, bueno, somos estudiantes de psicología de la Universidad Externada de Colombia. Estamos en séptimo semestre y esta entrevista es para la materia Laboratorio del Futuro. Eh, bueno, primeramente nos gustaría dejar un espacio abierto para que nos contaras sobre ti, bueno, te presentes, tu profesión, experiencia laboral y en general para que nos cuentes un poquito de tu vida. Entonces te concedo la palabra. Vale, bueno, muchas gracias. Soy Felipe Parra, de profesión soy psicólogo. Me hice una maestría en clínica, lo cual me convirtió en psicoterapeuta. Actualmente mi mayor fuerte de trabajo es la psicoterapia de carácter clínico y la otra parte de mi trabajo es ser docente universitario, de lo cual ya llevo más de 20 años en programas de pregrado y maestría y soy también investigador actualmente en una de las áreas de investigación que tiene la Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias Sociales. Ok, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, ahora sí te voy a empezar como con la primera pregunta y es, ¿cómo piensas tú que interfiere la política en el trabajo que se hace en torno a la construcción de la verdad? Bueno, aterrizándolo, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿y qué políticas conoces o si sabes de políticas que apoyan la construcción de verdad? Eh, Frente a la segunda pregunta, lo máximo que he escuchado, bueno, y quizás debe ser más en un territorio, en un espacio profesional, de colegas míos y amigos que trabajan en todo el tema de reparación de víctimas. Sé que hay una política actual que incluso se había organizado luego de la firma del Pacto de Paz con relación al Ministerio del Postconflicto, que manejaba, creo entender que era Pardo, y se habían destinado obviamente unos recursos para tratar de hacer abordajes sociales, psicológicos y de apoyo psicosocial a comunidades que se han visto afectadas por el conflicto interno del país. Y sé que muchos psicólogos y psicólogas trabajan arduamente en diferentes espacios de... Espera un segundo que mi chiquitín comenzó a llorar. Voy a bajar un poquito la... Tranquilo, no hay problema. Digamos que sé que eso se ha estructurado de tiempo atrás y también he entendido por comunicación de mis colegas que lastimosamente muchos profesionales de las ciencias sociales han sido amenazados en diferentes municipios y algunos asesinados. Aspectos que duelen bastante, obviamente, para no solo nuestra comunidad de colegas, sino para la vida humana, porque es gente muy joven tratando de cambiar el país. Y en eso en relación al aspecto político, claro, la política afecta tremendamente todo el tema de la verdad porque uno sabe perfectamente que en Colombia la política es totalmente individualizada a grupos pequeños, a intereses muy, muy pequeños, sino en un interés nacional. Y todos sabemos también que Colombia está en estos momentos en una fase de dictadura en la cual pues las noticias actuales nos están mostrando que hay desapariciones, el gobierno no quiere en ningún momento aceptar este tipo de delitos de lesa humanidad y eso también tiene un evento político y también el oportunismo, ¿no? Que tienen diferentes políticos a través de los jóvenes, que son ellos los que realmente, los jóvenes, los que están tratando de hacer un cambio para el país y no falta el político que se mete simplemente para ganar votos y después sí transformar el tema de la verdad. Entonces yo creo que la política de Colombia, que históricamente se ha visto, es una política para sectores pequeños, sino para un interés general, aspecto que creo que sí debe cambiar. Ok, vale, profe, muchas gracias. No sé si se me está cortando mi internet, ¿se me escucha bien? Sí, sí, ¿tú me escuchas bien a mí? Sí, 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 profe, por un momentico se me cortó, pero ya. Vale. Ok, gracias, profe. Bueno, te quería preguntar también, ¿qué consecuencias consideras que trae el reconocer que hay diferentes realidades en la sociedad? Como
poniéndolo desde una perspectiva, desde trabajar en esto que estamos hablando, continuando con la línea de la pregunta anterior, desde la diversidad que hay en nuestro país. Eso ayudaría mucho a Colombia, o sea, las consecuencias son muy positivas, porque en el ánimo de la diversidad, de la interdisciplinariedad, si se puede llamar así, al menos desde la ciencia, eh, el escuchar diversas comunidades en un país multicultural como Colombia permitiría aspectos de inclusión social, que es algo muy importante, reconocimiento obviamente del otro, que a mí me parece que en Colombia lastimosamente la cultura es muy individualista y muy sectaria, y ese otro que debe aparecer en cada uno de nosotros como alguien a quien debemos respetar, a quien debemos también incluir a partir de la diferencia, sería un cambio cultural grandísimo. Que yo también entiendo que incluso la marcha de los jóvenes no es simplemente un aspecto económico, que bien obviamente ellos han sugerido pues, que obviamente haya inclusión social para todos, sino también es un cambio en la manera como se piensa la juventud y las próximas generaciones. En muchos aspectos, por ejemplo, me llama mucho la atención y con mucho agrado que la población LGTBI ha salido a marchar y han tenido una representación supremamente importante. Eso me parece muy bonito. La comunidad de mujeres también desde la perspectiva feminista, además con las últimas noticias horrorosas de lo que ha hecho la fuerza pública hacia las niñas, a las jóvenes, pues también es una forma de mover esas rancias ideas culturales clasistas que obviamente tiene el país. Y eso sí, claro que sí, la diversidad es algo tan necesario en todas las esferas sociales que eso va a generar un cambio cultural bastante significativo. Ok, profe, vale, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, ahora me gustaría preguntarte cómo ya desde la psicología se ve el trabajo que se hace en torno a la construcción de la verdad. ¿Cómo consideras tú que hace presencia la psicología en esa construcción de verdad? mm. Eh, yo lo veo desde varias perspectivas. La primera de ellas, eh, si lo vemos desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, no hacen nada. Realmente yo no veo nada de trabajo. Si lo vemos desde ASCOFAPSI, tampoco. Simplemente es una discusión al interior de la academia. Pero yo sí reconozco que muchos colegas nuestros están con las botas puestas caminando por diversos lugares del país tratando de generar inclusión y reparación y lo hacen desde su propia experiencia. Lastimosamente esa experiencia no es tenida en cuenta en la academia porque pues obviamente también en la academia me parece que hay un clasismo terrible en términos de investigación y conocimiento. Y cuando digo clasismo es porque sigo pensando que si no es por los jóvenes, las academias siguen estando cerradas a la realidad del país y los jóvenes creo que están saliendo a las calles a reclamar el contacto entre academia y los dilemas sociales. Entonces, la psicología está muy atrasada en ese sentido. E insisto, no desde los psicólogos que están obviamente en campo, porque en verdad es de admirar todo lo que ellos han hecho y son muchos realmente que se desplazan por todo el país, pero son muy pocos escuchados en los centros académicos. Aquí se escucha, es el artículo, el texto que salió de manera internacional, y eso me parece que está totalmente descontextualizado en una situación social del país. Entonces, desde la academia y desde las posturas políticas de la psicología en Colombia hay una desconexión total sobre la verdad, pero sé que hay colegas nuestros que de manera ya independiente o respondiendo a algunas labores de algunas entidades, ya sea ONGs u OGs, tratan de hacer un mejor país. Y a ellos hay que escucharlos porque ellos son los que cargan la verdad, no en los anaqueles ni en los discursos que tienen las universidades, porque ahí no está la verdad. Ok, ok, vale. Bueno, ¿qué fortalezas se logran evidenciar acerca del trabajo que se ofrece desde las ciencias sociales hacia la construcción de la verdad? O sea, ¿qué fortalezas ya no solo meramente desde la psicología, sino en general desde las ciencias sociales? Cuál es ese papel en la construcción de la verdad? ¿Cuáles son las que tú consideras fortalezas ahí en eso? Eh, yo creo que algo que ha tenido la universidad externado con relación a su postura desde las ciencias sociales hacia el, digamos, el país en sí, ha sido valioso que ciencias sociales en el externado deje de hablar, por ejemplo, de posturas individuales, en este caso sí, más allá de la psicología,
Pero de hecho en la psicología misma se está replanteando esa psicología clásica, rancia, que ya no cabe acá, y se está vinculando a entender la subjetividad. Y eso no es solo desde la psicología, porque uno podría, por ejemplo, mirar en la sociología, hay grandes autores y hay grandes estudiantes ahorita que hay en la universidad que promueven justamente esa discusión, en antropología también, en historia, en economía, o sea, hay varios aspectos que uno podría observar que son incluyentes, son fortalezas en dejar de pensar que los problemas son individuales. ¿Y eso qué tiene que ver con la verdad? La verdad es un consenso, ¿sí? Un consenso significa un acuerdo entre dos o más personas acerca de una realidad. Y entonces significa que vamos a tener múltiples verdades por experiencias que se den obviamente en el país. Si podemos en la medida de las posibilidades como recuperar esas múltiples verdades y ponerlas en sintonía con la academia, estamos haciendo obviamente una conexión interesante. Y esa sí es la fortaleza al menos que yo he visto en la universidad. Quizás otras universidades lo están haciendo porque sé que hay jóvenes de diferentes universidades que lo intentan hacer, pero insisto, hay que escucharlos más a ellos y a aquellos que están obviamente en campo trabajando y no seguir reproduciendo pues, las mismas teorías que uno ya conoce de la gente, que Mm. pues son teorías insisto, quedan en una academia muy bonita en un papel, pero pues el dolor humano que tiene el país es superior a eso. Sí, vale, muchas gracias. Bueno, continuando con esto de, pues, de las ciencias sociales y en general, te quería preguntar, ¿cómo consideras tú que se ve desde el trabajo interdisciplinar de las ciencias sociales la construcción de la verdad? ¿Cómo se ve desde ya, desde esta interdisciplinaridad? Bueno, continuando con la misma línea narrativa de la anterior pregunta, Sí. y me gustaría que se aterrizara en la situación actual, en la coyuntura que estamos viviendo. ¿Cómo consideras tú que se ve ahí esa interdisciplinariedad en construcción de verdad? Podría darte un ejemplo de lo que fue una entrevista de una emisora quizás reconocida en Colombia con, creo que era una directora eh, en términos de salud por el tema de la pandemia. Y la directora le decía al entrevistador que el gran problema de Colombia, de hecho, es que no le gusta a la ciencia, o sea, digamos a la academia colombiana no le gusta la interdisciplinariedad. Y curiosamente, no solo a la academia, a la política, es la que menos le gusta. Entonces, digamos que desde esos sectores, cuando uno toca aspectos interdisciplinarios, comienzan curiosamente a surgir una serie de conflictos donde se reclaman las individualidades. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si logramos que la academia se conecte interdisciplinariamente, claro, entre las mismas disciplinas y no propiamente de ciencias sociales, sino de varios aspectos, con relación a las vivencias sociales que se están dando, ahí podríamos decir que sí hay interdisciplinaria, pero como te digo, a la economía colombiana, a la política colombiana y a algunos sectores académicos no les gusta. Y no les gusta porque sienten que es una invasión de diversos terrenos que me parece absurdo que se siga pensando hoy en día así. Es decir, te voy a dar un ejemplo, hay gente que aún sigue considerando la psicología para el individuo, trabajo social para la familia, el sociólogo para la sociedad, el antropólogo para la cultura, pero pues uno dice, a mí me parece que eso es rancio y mediocre seguir pensando eso cuando sabemos que las disciplinas tienen que tocarse para entender el dilema social y no solo entre ellas, sino con el dilema social. Y eso creo yo que hay aproximaciones en Colombia sí desde los jóvenes en sus trabajos de grado, pero no desde una perspectiva académica y social seria. Y en eso sí hay que trabajar bastante. Ok, vale. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Eran esas Profe, preguntas las que te quería hacer, pero yo quería intervenir un poquito. vale. Y es que me quedó resonando mucho, profe, lo que tú decías de la cultura. Entonces quería preguntarte, no sé, ¿qué creerías tú, cómo influiría, no sé, a futuro en un aspecto, no sé, ya sea positivo o un poco más pesimista, pues esto de que se interfiera mucho como en las protestas y esto a la cultura, a esa diversidad que tenemos? A ver si te entendí bien la relación entre las protestas y la diversidad cultural. Sí, ¿cómo crees que eso podría llegar a ser como un escenario positivo o negativo? ¿Cómo puede interceder ahí? Positivo en todo aspecto. Todos sabemos que las luchas sociales no se hacen con flores y abrazos. Eso es algo que salió en las redes. Las luchas sociales y ante gobiernos dictatoriales se hacen obviamente con conflictos. Conflictos que lastimosamente afectan de una u otra manera a pocos o a muchos dependiendo de la manera como esto se exprese. Ya en Colombia es a muchos.
Em, yo creo que es necesario que en la agenda misma de la marcha, los grupos que son mal llamados minoritarios tengan la posibilidad de hacerse escuchar también para cambios políticos. Por ejemplo, primero, el respeto a las mujeres en todo aspecto. La inclusión mucho más clara y respetuosa a comunidades LGTBI entre ellas. Eh, y pues obviamente que las regiones también participen de todo esto. Entonces, si vemos una participación tan grande en Colombia basada en la diferencia, vamos a ver una explosión cultural única que tiene Colombia, digamos, en sus franjas sociales más, digamos, nosotros, los trabajadores del día a día, los estudiantes y otros gremios del país. Tiene que haber una transformación cultural gracias a la protesta en esas lógicas. Yo lo veo como psicoterapeuta de la siguiente manera. Actualmente, la franja que más está consultando a psicólogos en términos de edades es la de, pónganle ustedes de 10 años a los 25. Son como la franja más que más se consulta. Los motivos particularmente terminan relacionados con temas de ansiedad. Pero detrás de la ansiedad, ¿qué hay? ¿No? La ansiedad es la expresión, digamos, como el síntoma, que es lo visible, pero no el problema. El problema que hay detrás de eso, según los jóvenes, como yo un poco lo he conversado con ellos, es generacional en todos los aspectos. Económicamente, políticamente, en términos de género, en términos de familia, en términos de libertad, de autonomía, donde los jóvenes están reclamando un cambio cultural grandísimo en inclusión y respeto por la diferencia. Además, porque también hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta, y es que muchos de los corredores sociales que hoy en día tienen los jóvenes, y uno también, ¿no? Es la Internet. Entonces, las redes sociales fácilmente pueden eh, cambiar un país, y creo que es lo que está pasando ahora, porque lo que ha permitido que la protesta aún continúe son las redes sociales, a pesar de que hay censura, que todos sabemos que está censurado. Pero es ahí donde uno puede observar que las generaciones, en la generación actual, no es la generación de cristal como uno lo creía, es la que está poniendo el pecho de lo que nosotros, los viejos, no pudimos hacer décadas atrás. Y creo yo que eso es un cambio cultural, que hablar de inclusión, respeto por el otro, apertura, flexibilidad, una transformación obviamente de la educación en todos los aspectos, la salud, la economía, la política y también la identidad. Y eso creo yo que es el momento ahorita, es el crisol perfecto para que eso ocurra. Hay dos caminos, como yo lo estoy entendiendo. El primero, que el gobierno ante este tipo de necesidades que tiene la gente se vuelva mucho más drástico y terminemos en una guerra civil, o pues lo que ya estamos viendo como dictadura, una guerra civil que va a ser delicado. O la otra, que esperar a llegar a las elecciones, y creo que es el único espacio que vamos a tener para cambio, porque antes de eso creo que lo que vamos a ver son marchas y situaciones delicadas que históricamente, si ustedes miran Latinoamérica, ocurre así. Entonces, esperemos a ver qué vaya a pasar. Yo espero que sea el segundo camino a llegar a unas elecciones justas y no lo que la gente está temiendo, que el gobierno va a entrar en fase dictatorial y va a eliminar las elecciones. Y ahí vamos a entrar en guerra civil. Todo eso es lo que preocupa, y el cambio cultural está ahí. Esto no es solo una discusión política, es una discusión total de muchos aspectos que los jóvenes ya no se aguantan más, y pues hay que apoyarlos. Listo, profe. Ush, muchísimas gracias. Bueno, Si tienes algún comentario o algo que quisieras agregar a la discusión, algo que te gustaría recalcar sobre esta conversación, pues lo que es bienvenido, lo que sea que quieras comentarnos, ya como comentarios que nos quieras hacer. Sí, yo me he puesto a pensar todos estos días en el ámbito de que soy psicólogo, colega obviamente de antropólogos, sociólogos, historiadores, economistas, médicos. ¿Cuál es la posición de, al menos de la disciplina, en la actual realidad social? Eh, y quedo con una tristeza inmensa en términos de que la representatividad que merece obviamente un psicólogo en el país no existe. O sea, el Colegio Colombiano de Psicólogos es lo más absurdo que hay en Colombia. Solo promueven seminarios y para ellos, para los que están dentro de la esfera de cercanía.
pero ¿dónde está el conflicto social? Y voy a dar un ejemplo. Hace unos 2 o 3 años yo viajé hacia el oriente de Colombia por Río, y recuerdo muy bien que en una comunidad indígena había una psicóloga. Ella estaba trabajando en temas de inclusión y reparación, me acuerdo muy bien. Yo iba con el objetivo de entender por qué el alto suicidio de jóvenes en algunos sectores indígenas hacia el oriente del país. Y la psicóloga recuerdo que me había dicho que ella prácticamente hacía su trabajo por su propia fe, ¿sí? Y que le encantaba obviamente que con quienes trabajaban la escucharan y adoptaran justamente eso. Ese trabajo es tan grande en Colombia, en muchos psicólogos y psicólogas, ni nunca has tenido en cuenta en la academia ni en el Colegio Colombiano de Psicólogos o en la SCOFAPSI, y a mí me parece que esa es la desconexión que hay. Y yo creo que esa desconexión sí aumenta el conflicto colombiano. Entonces, desde la psicología, creo que los que somos nosotros, los que estamos trabajando, bueno, en academia, ustedes estudiantes, tenemos que conectarnos más con la gente y a partir de ahí lo que yo llamo hacer investigaciones de corte más, eh, ay, eh, más sencillo, o sea, el poder exponer esas experiencias de manera sencilla hacia un cambio de país y no lo que yo estoy viendo en la psicología en general, que en Colombia a mí no me gusta, no me ha gustado. No hay una conexión entre lo que es la psicología con relación al país, y no lo digo por los que están allá, no lo digo es por lo que insisto, por Colpsic, las COFAPSI, ¿dónde están? ¿Dónde están ellos? No es solo dar permiso a los estudiantes que hagan protesta, que no necesitan permiso, no es un derecho constitucional, sino es también estar presente y en ese sentido comenzar también a proponer una reforma educativa que implique en el caso de las universidades mayor conexión social con lo que pasa en el país. Y eso nos vamos a dar cuenta que van a haber unas teorías viejas. Es decir, lo que dice un filósofo, estamos resolviendo dilemas del siglo XXI con teorías del siglo XX. ¿A dónde va eso? A un mayor conflicto. Y en eso tenemos es que pensar en una reforma de pensamiento. Bueno, eso un poco adicional a todo esto. Siendo psicólogo es lo que yo pienso, ¿no? Ok, profe, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Gracias por todo lo que nos comentaste, por tus respuestas y por tus comentarios. Son verdaderamente muy pertinentes, eh, pues por el contexto en general que estamos viviendo. Y pues sí, básicamente esta era la corta entrevista. Muchísimas gracias, en serio. Con gusto. Y Espero que ok, les vaya muy bien y que pues eso es gracias, profe. para toda la discusión e investigación que estén haciendo. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. profe. Bueno, con todo gusto, Laura. Bueno, que estés muy bien, profe. Chao, Chao. feliz día. Profe, chao. Chao, que Ya. estés